Introducción. La Revolución Francesa. Un umbral hacia la modernidad. Bienvenidos a este análisis profundo de uno de los capítulos más trascendentales y tumultuosos de la historia moderna, la Revolución Francesa. Este periodo revolucionario, que comenzó en 1789 y se extendió hasta finales de la década de 1790, no solo marcó el fin de una era de gobierno monárquico absoluto en Francia, sino que también sentó las bases para la transformación radical de la sociedad, la política y los derechos humanos en todo el mundo occidental. Antecedentes y contexto. 1 o'clock to 3 o'clock. Para comprender adecuadamente la Revolución Francesa, es esencial explorar los profundos antecedentes que la precedieron. Francia, a fines del siglo XVIII, enfrentaba una serie de crisis económicas, sociales y políticas. La monarquía absoluta de los Borbones, encabezada por Luis XVI, estaba en bancarrota debido a décadas de gastos desmedidos, la participación en costosas guerras y un sistema fiscal que imponía cargas desproporcionadas sobre los campesinos y la clase media, mientras que la nobleza y el clero gozaban de exenciones significativas. Simultáneamente, un fervor intelectual se estaba gestando en toda Europa. La Ilustración, un movimiento filosófico que promovía la razón, la ciencia y el pensamiento crítico sobre las estructuras de poder establecidas, influyó profundamente en los pensadores y literatos de la época. Los principios de libertad individual, igualdad ante la ley y soberanía popular, propuestos por filósofos como Voltaire, Rousseau, Montesquieu y Diderot, cuestionaron la legitimidad del absolutismo monárquico y ayudaron a moldear la mentalidad revolucionaria que fermentaba en la Francia de finales del siglo XVIII. El desencadenante. Convocatoria de los Estados Generales. 3 o'clock to 5 o'clock. El punto de inflexión se produjo en mayo de 1789, cuando Luis XVI, bajo la presión de la crisis financiera y la agitación popular, convocó a los Estados Generales, una asamblea que reunía a representantes de los tres estamentos del Reino de Francia: el clero, la nobleza y el tercer estado, burguesía y campesinos. La convocatoria de los Estados Generales fue vista como un intento de reforma, pero también exacerbó las tensiones sociales y políticas preexistentes, ya que el tercer estado, que representaba a la mayoría de la población y soportaba la mayor carga fiscal, buscaba una reforma radical del sistema político y fiscal del país. El estallido, toma de la Bastilla y la Asamblea Nacional, 5 o'clock to 8 o'clock. El 14 de julio de 1789, el descontento popular alcanzó su punto máximo con la toma de la Bastilla, una prisión símbolo del despotismo real y la opresión aristocrática. Este evento icónico no solo marcó el inicio físico de la revolución, sino que también simbolizó la irrupción del pueblo en la arena política y su voluntad de desafiar el orden establecido. La caída de la Bastilla fue seguida por la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, donde los representantes del tercer estado, junto con algunos nobles y clérigos que se unieron a la causa revolucionaria, comenzaron a deliberar sobre el futuro de Francia y a redactar una nueva constitución. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 8 o'clock to 10 o'clock. Uno de los momentos más significativos de la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada el 26 de agosto de 1789. Este documento emblemático proclamó los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluyendo la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Inspirada por los principios de la Ilustración y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano sentó las bases de los ideales revolucionarios y se convirtió en un faro de esperanza para los pueblos oprimidos de todo el mundo. Antecedentes y causas. Las raíces de la Revolución Francesa. Para comprender plenamente la Revolución Francesa, es esencial explorar los antecedentes complejos y multifacéticos que alimentaron el descontento y la agitación que finalmente condujeron al colapso del antiguo régimen en Francia a finales del siglo XVIII. Crisis financiera y desigualdad social. La Francia del siglo XVIII estaba en una situación financiera desastrosa. A pesar de ser una de las principales potencias europeas, el Estado francés enfrentaba una deuda colosal, agravada por su participación en guerras costosas
y la gestión ineficaz de sus recursos económicos. La monarquía absolutista de los Borbones, encabezada por Luis XVI, intentó remediar la situación aumentando los impuestos sobre el tercer estado, que incluía a la mayoría de la población, mientras que la nobleza y el clero disfrutaban de exenciones fiscales significativas. Esta carga fiscal desigual exacerbó las tensiones sociales y económicas, creando un clima de resentimiento generalizado hacia el gobierno y las élites privilegiadas. Descontento popular y filosofía ilustrada. El descontento popular no solo se debía a las dificultades económicas, sino también a un profundo malestar social. Las ideas de la Ilustración, que promovían la razón, la libertad individual y la igualdad ante la ley, encontraron eco entre una clase media urbana educada y descontenta, así como entre campesinos y trabajadores afectados por las injusticias del sistema feudal. Filósofos como Voltaire, Montesquieu y Rousseau, con sus escritos críticos sobre el poder absoluto y los privilegios injustos, inspiraron un fervor intelectual que cuestionaba la legitimidad del gobierno monárquico y sentaba las bases ideológicas para la revolución. Estructura política y autoritarismo monárquico. Bajo el antiguo régimen, Francia estaba gobernada por una estructura política y social rígida y jerárquica. La monarquía absolutista concentraba todo el poder en manos del rey, cuyas decisiones afectaban a toda la nación. Sin embargo, esta autoridad centralizada y el sistema feudal que mantenía a la nobleza exenta de impuestos y con privilegios especiales contrastaban fuertemente con las crecientes demandas de igualdad y participación política por parte del tercer estado y de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Clima de crisis y reformas fallidas. A medida que la crisis financiera empeoraba y las reformas intentadas por la monarquía resultaban ineficaces o insuficientes, aumentaba la desconfianza hacia el gobierno y las instituciones establecidas. La falta de representación política significativa para las masas populares y la percepción de corrupción dentro de la corte real alimentaban el deseo de cambio radical entre los ciudadanos, quienes buscaban una transformación que garantizara sus derechos básicos y pusiera fin a los abusos de poder. En los próximos minutos, exploraremos cómo estos factores se entrelazaron y culminaron en el desencadenamiento de la Revolución Francesa, un evento que no solo cambió el curso de la historia de Francia, sino que también dejó un legado perdurable en la lucha por los derechos humanos y la justicia social en todo el mundo. Fase inicial y Asamblea Nacional. Los primeros pasos hacia la Revolución. La Revolución Francesa comenzó con un fervoroso deseo de cambio y una creciente agitación popular que desafió el orden establecido y buscó transformar profundamente la sociedad y el gobierno de Francia. Convocatoria de los Estados Generales y descontento popular. En mayo de 1789, el rey Luis XVI se convocó a los Estados Generales, una asamblea que reunía a representantes de los tres estamentos del reino, el clero, la nobleza y el tercer estado. Este último, que representaba a la mayoría de la población y soportaba la mayor carga fiscal, exigía una reforma radical del sistema político y fiscal del país. Sin embargo, las tensiones pronto surgieron debido a la representación desigual y las diferencias de intereses entre los estamentos privilegiados y el tercer estado, que buscaba una mayor participación política y un sistema fiscal más equitativo. Toma de la Bastilla y la formación de la Asamblea Nacional. El punto de inflexión llegó el 14 de julio de 1789, cuando los parisinos, agitados por la escasez de alimentos, el desempleo y el resentimiento hacia la monarquía, tomaron por asalto la Bastilla, una prisión que simbolizaba el despotismo real y la opresión aristocrática. Este evento no solo marcó el inicio físico de la Revolución Francesa, sino que también desencadenó una ola de levantamientos populares en todo el país. A medida que la agitación se intensificaba, los representantes del tercer estado y algunos nobles y clérigos que se unieron a la causa revolucionaria decidieron formar la Asamblea Nacional Constituyente. Esta asamblea se comprometió a redactar una nueva constitución para Francia, estableciendo así el primer paso hacia la reforma política y la reorganización del gobierno bajo principios más democráticos y representativos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Uno de los logros más significativos de la Asamblea Nacional Constituyente
fue la adopción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto de 1789. Este documento proclamó los principios universales de libertad, igualdad y fraternidad, inspirados por las ideas de la Ilustración y las demandas de justicia social y política del pueblo francés. La declaración sentó las bases ideológicas para los ideales revolucionarios y se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio para los ciudadanos que ansiaban un sistema político más justo y equitativo. Desafíos y logros iniciales. Aunque la formación de la Asamblea Nacional y la Declaración de los Derechos del Hombre representaron victorias significativas para el movimiento revolucionario, también enfrentaron desafíos considerables. La resistencia de la monarquía absolutista y las fuerzas conservadoras dentro y fuera de Francia, así como la creciente polarización política y social, plantearon obstáculos constantes en el camino hacia una transformación completa y duradera. En los próximos minutos, exploraremos cómo la Asamblea Nacional Constituyente navegó por estos desafíos y continuó moldeando el curso de la Revolución Francesa, marcando así el comienzo de una era de cambios profundos y tumultuosos en la historia de Francia y el mundo.